Buenas noches, es de gran gozo tenerles aquí en el salón de reunión de nuestra iglesia. Queremos a los que se han ido incorporando después que inició este tiempo, darle una cordial bienvenida entre nosotros. Si usted va a la palabra de Dios, al primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Desde allí se nos presenta a Dios en la plenitud de su poder infinito, en la grandeza de sus actos sublimes e inconmensurables. La palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1 nos dice que el momento era solemne. Había desorden, no había contenido en la vida y había un gran silencio. De manera tal que aquel silencio fue roto por la voz de mando de nuestro Dios. Y a partir de allí el capítulo 1 del libro de Génesis dice, y dijo Dios. Y dijo Dios, desde el verso 3 hasta el verso 29, encontramos repetida esa expresión, y dijo Dios. Cuando Dios habla, el ser humano debe poner la mayor atención que pudiera, pues es ratificado esta idea por el salmista David, en el Salmo 33, cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Y posteriormente añade, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué maravilloso es confiar en lo que Dios dice. Y nuestra confianza debe ser tal, pues la Escritura dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mas luego hay una referencia que es contrastante con este sentido que hasta ahora expresamos en el libro de Génesis. Hay allí en el libro de Génesis capítulo 2, los versos 16 y 17, dice, y mandó Dios al hombre diciendo, una vez más, Dios habla, Dios dice, pero ahora vea lo que dice, le da un mandato al hombre, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. En el momento aún en que todo era vida, Dios le dice al hombre, puedes morir. Y después que muere, luego le dice al hombre, hay vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que usted en esta noche escuche estas palabras que están en el Evangelio según San Juan, para que usted entienda la importancia de la Biblia. Es una revelación especial, extraordinaria, que cada ser humano debiera entender que es un privilegio nosotros poder tenerla en nuestras manos y poder leerlas. Estas palabras
no deben ser descuidadas. Están en el libro de San Juan, capítulo 5, el versículo 24. Dice allí la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted está en esta noche escuchando su palabra y la fe inicia allí por escucharla. Dice que el hombre debe escuchar la palabra de Dios. Dice: el que oye mi palabra. Los hombres le gustan escuchar las palabras y las promesas falsas de otros hombres, y le gustan creer en lo que los hombres le dicen, y los hombres siempre defraudan. Por eso dice que la atención del ser humano debe ser en lo que Dios dice en su palabra santa. Por eso dice: el que oye mi palabra. No importa quién sea el hombre, siempre Dios será más confiable que cualquier otro ser del universo. Por eso el mismo Señor, revelado en el día de su bautismo, dice: a Él oíd, a Él oíd. El que oye mi palabra. La segunda parte que el hombre debe tomar en cuenta es: después de escuchar la palabra, debe confiar en el que ha dicho esas palabras. Por eso dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió. Dios sencillamente no nos da informes acerca de algo. Dios nos dice cuál es la manera como el hombre puede encontrar salvación y vida eterna. Por eso dice: el que oye y cree, confía, obedece, reconoce que el autor de esta palabra es verdadero. Por eso dice que el que hace eso, reconoce eso, dice que Dios le da vida eterna. Dice la Escritura aquí: tiene vida eterna. Es un acto de posesión. Tiene vida eterna. No tendrá, no quizás, sino tiene en el momento que escucha y cree. Tiene vida eterna. Y el hecho de hacer eso, de entender eso, entonces eso evita consecuencias fatales, eternas para nuestras vidas. Por eso dice el texto: y no vendrá a condenación. Y no vendrá a condenación. Hay condenación para aquellos que no escuchan y no obedecen al Señor. Este texto dice que el que oye y cree, Dios le da vida eterna, y dice: y será librado de condenación eterna. El mensaje del Evangelio, ese mensaje le dice al ser humano que tiene que confiar en Jesús. Y el no confiar en Jesús trae consecuencias. Y es que la persona que no cree, que no confía en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura, por cuanto no ha confiado en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por ello que la manera de escapar de la condenación eterna, no vamos a estar aquí para siempre, ni este mundo es para siempre. Dios dice que terminará. Y habrá dos destinos: o la salvación o la condenación. Por ello dice: no vendrá condenación. Este es el gran mensaje de advertencia del Evangelio y de la palabra de Dios. Para eso fue que Jesús
fue enviado de Dios el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el texto avanza en su última parte. En San Juan 5:24 dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria sea el Señor. Su palabra es capaz de transformar la situación de perdición y de la condenación en el cual se encuentra el ser humano, y Dios, de la muerte por la intervención de Jesucristo, puede darte vida. Este es el gran mensaje. La revelación de la verdad de Dios para toda la humanidad. Humanidad caída por su desobediencia y por la práctica del pecado. Apelando a ello, Romanos 3 describe de una manera muy precisa la triste condición del ser humano sin Dios, sin confiar en Dios. Y allí dice, a partir del verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. Todos se desviaron, dice la Escritura, a una se hicieron inútiles. Pero dice allí su palabra santa y bendita, que sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que la palabra de Dios dice acerca de la situación de la raza humana. Un cuadro desfavorable que describe la gran desgracia en la cual se encuentra la humanidad hoy. El testimonio de Dios, su plan, fue enviar a Jesús para dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero escuche estas palabras en el libro de Lucas, el capítulo 24. Y ve allí los versículos 44 y 45. Dios dice allí, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice ahora el verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dios, en su obra de gracia, tiene que abrir el entendimiento de los que están aquí en esta noche que no conocen a Cristo Jesús, para que ellos puedan entender la importancia capital, fundamental de la palabra de Dios para guiar nuestras vidas. En sus palabras hay poder, poder para salvación. Por ello, recuerdo aquella ocasión en que los discípulos pescaban en el mar toda la noche, y Dios le dice, tiren la red a la derecha. Y ocurrió algo extraordinario y maravilloso, porque ellos dijeron, Señor, en tu nombre y por tu palabra echaremos la red.
Cuando creemos en la palabra de Dios, van a ocurrir cosas maravillosas a nuestras vidas. Es bueno confiar en la palabra de Dios. Es bueno confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Su ministerio está lleno de ejemplos de cómo Él pronunció palabras poderosas sobre seres humanos y cómo inmediatamente eso tuvieron repercusión en Él. Mire, en el ministerio del Señor Jesús, dice que Jesús les dijo y le hizo saber a los discípulos de Juan las cosas que Él hacía con el poder de su palabra. Y Él les testificaba y Él les decía: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son resucitados, son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Eso Dios, todo eso Él lo pudo hacer con el poder de su palabra. Queremos animarle a que usted en esta noche confíe en el Dios Todopoderoso. Vemos cómo Dios interviene en la vida de un ser postrado, como fue la niña que intervino y mostró su necesidad porque tenía un grave problema de salud, y cómo Dios intervino, cómo el Señor Jesús intervino en su vida. Y dice que el centurión, quien mandó a buscar a Jesús, le cuenta de la situación por la que ha estado pasando uno de sus súbditos, de las personas que estaban bajo su autoridad. El Señor le promete que Él va a sanar a este siervo del centurión. El centurión, confiado en el poder de Dios, el siervo le dice: Señor, tú no tienes que ir a mi casa. Yo conozco que tu palabra, en tu palabra hay poder. Di tan solamente la palabra, que yo sé que eso es suficiente para que mi siervo sane. Estimado amigo, la palabra eterna de Dios es suficiente para darte salud espiritual esta noche. La palabra de Dios es suficiente para que, creyendo en Él, tú puedas ser salvo. Por ello la Escritura dice en Romanos 10, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra que predicamos, la palabra de Dios. Usted esta noche tiene la posibilidad de acercarse a Dios y a su palabra. Dice: porque cerca de ti está la palabra. Tú puedes esta noche reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Tú puedes esta noche decir: yo sé que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue para limpiarme de mis pecados. Eso esta noche usted está en la posibilidad de decirlo y de decidirlo, porque está cerca esta palabra. Los niños cantaban: la Biblia dice, porque la Biblia dice. Y la Biblia dice que Cristo volverá para juzgar a los hombres. La Biblia dice eso.
y cada uno de vosotros tendrá que darle cuentas a Dios. Ahora dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, dice, serás salvo. Serás salvo. Cristo salva. Él es el Salvador. Cree en Él en esta noche. Te invitamos a conocer a Cristo, pues la Escritura dice que el que en Él creyere no será avergonzado. Esta noche le ha sido presentado toda una programación donde ustedes han escuchado la seriedad y el honor que tenemos de tener este libro en sus manos, que es la palabra de Dios. Nosotros queremos invitarle a usted a que usted pueda depositar toda su confianza en Jesús. Él es el autor. Él es el autor de la salvación. Dios es el autor y quien reveló su palabra santa y a Jesús como nuestro Salvador. Si usted esta noche quiere tomar esta decisión, nosotros lo animamos a no salir de este lugar sin usted manifestarnos no solamente su interés, sino su decisión de seguir a Cristo. Él es el Salvador. Él es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Por lo tanto, venga a Él y confíe en Él. Gracias damos al Señor porque usted ha llegado aquí en esta noche. Pero la gran invitación nuestra es más que a venir aquí, es a venir a Cristo. Esa es nuestra gran invitación. No es a venir a sentarse en una silla de esta. Nuestra invitación es que usted venga al autor de la eterna salvación. Oramos. Gracias, Padre bueno, Dios de amor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta noche, como has obrado, viendo a los niños cantar, alabar, bendecir tu nombre, proclamar principios y verdades, Señor. El mundo necesita tu palabra. Este mundo necesita creer en ti, Señor. Tú eres quien puede generar fe en estos corazones. Si tú quieres, puede hacerlo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Si aquí hay alguna persona, algún padre, algún joven, algún niño, que entendiendo este mensaje, entendiendo el propósito de este culto especial que hemos hecho en nuestra iglesia, si usted esta noche quiere caminar con Cristo y vivir conforme a su palabra, nosotros le queremos invitar a que usted se acerque a cualquier hermano de nuestra iglesia, se acerque a mi persona, que le vamos a mostrar cómo llegar a ser un hombre o una mujer de la palabra, que anda según la palabra y que vive según la palabra. Que Dios les bendiga.